Mi padre era de ideología republicana, era de izquierdas. Y en 1936, cuando empezó la guerra civil, con 18 años, se fue a luchar al frente de Cataluña. Cayó herido en el frente y lo hospitalizaron. Mi abuelo tuvo que ir a recogerlo al hospital. Mi tía Irene, que era una mujer de 16 años, guapa, fue una de las primeras que le cortaron el pelo al cero. Fue una también de las primeras que le dieron aceite de ricino. El colegio era nacional, del gobierno, que decíamos antes. Las maestras, pues, eran de la sección femenina, eran muy estrictas, muy sectarias, y a los niños no es que nos trataran muy bien, nos trataban con mucha rigidez. Yo soy de la generación de los que cantamos el Cara al Sol y el Prieto las filas y cantar y pasar el rosario. En mi casa la economía pues muy bien no estaba. Mi padre no encontraba así mucho trabajo y mi madre se tuvo que poner a trabajar en casa. En casa pues recuerdo que se hacían sujetadores, compraron una máquina de coser y nosotras, Mari y yo, cuando salíamos del colegio ayudábamos a coser, mi padre también. Y ya en 1962, que yo tenía 12 años o así, por ahí, ellos ya decidieron que nos teníamos que poner a trabajar. Pero estábamos en un piso clandestino. ¿Por qué? Porque teníamos, pues yo entonces también iba a cumplir los 13 años y entonces, claro, entonces empezaba a trabajar a los 14. Dijimos que nos plantábamos porque no nos parecía justo que nos pagaran la miseria que nos pagaban y que nos tenían que subir las prendas. La mayoría de ellas, las inquietudes suyas no eran de estar reivindicando cosas, sino solo querían casarse, cobrar la dote y irse a sus casas. Empezamos a hacer charlas sobre sexualidad, hacíamos asambleas, pues un poco pues para reivindicar las mejoras de las trabajadoras. Empezaron a salir las vocalías de mujeres, donde se hacen charlas sobre planificación familiar, sobre el divorcio. Se hizo una obra de teatro del poema Pan y Rosas, el trabajo de la mujer a través de la historia. Una exposición que se hizo en el Centro de Bellas Artes de Valencia. Hacemos unas jornadas de mujer y trabajo, pero las organiza la secretaria de la mujer de la comarca del Horta. Ahí colaboran también muchas mujeres del sindicato. En el 1998 conseguimos firmar también un convenio que estaba paralizado bastante tiempo. Un convenio también mayoritario de trabajadoras mujeres, que es el de oficinas y despachos. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes